Tres escaleras negras con los cristales tintados entraron en Cedar Hollow, Virginia Occidental, un martes por la tarde. Aparcaron frente a un taller de reparaciones que no había visto una capa de pintura fresca en 20 años. Cedar Hollow es el tipo de pueblo donde todo el mundo se conoce, donde nunca pasa nada, y donde un convoy como ese hace que todas las cabezas se giren en la calle. El hombre que salió no pertenecía a ese lugar. Llevaba un traje de 3 piezas y zapatos que nunca habían tocado el polvo hasta ese momento. Tenía una cicatriz en el dorso de su mano derecha que flexionaba constantemente, como si intentara aferrarse a algo que ya no estaba allí. Su nombre era Alio Ferraro, de 37 años. Si eres de Chicago, has oído el nombre. Si no, solo tienes que saber que cuando Alio Ferraro entra en una habitación, la gente deja de hablar. Y cuando sale, empiezan a rezar. Dirigía un imperio de $2.000 millones, un imperio construido sobre cosas que no se mencionan en una conversación educada. Y no había perdido el control de nada en 15 años. Pero de pie en ese aparcamiento polvoriento, mirando la puerta abierta de ese pequeño taller, sus manos no dejaban de temblar. Porque 72 horas antes había descubierto algo. Algo para lo que ninguna bala, ningún trato, ninguna guerra que hubiera sobrevivido lo había preparado. Tenía una hija de 15 años. Vivía en un pueblo del que nunca había oído hablar, y la criaba un hombre que nunca había conocido. Un mecánico jubilado de 72 años llamado Walter Whitfield. Walter se levantaba a las 5 cada mañana. Sus manos estaban tan destrozadas por décadas de trabajo en motores y por la artritis que ya no podía cerrarlas en un puño. Pero de alguna manera había usado esas mismas manos para criar a una niña durante casi toda su vida. Horneaba galletas con la receta de su difunta esposa cada sábado. Las vendía en el mercado de agricultores solo para poder pagar las facturas durante 15 años. Sin ayuda, sin quejas, ni una sola vez. Y durante todo ese tiempo, Walter sabía exactamente quién era el padre de esa niña. Lo sabía desde la noche en que vio el arma en el coche de un joven desconocido. Y tomó una decisión de la que nunca se retractó. Entonces, ¿por qué Alio se enteró ahora? ¿Quién rompió finalmente ese silencio? ¿Qué fue lo que atrajo al hombre más peligroso de la costa este a un pueblo que no aparece en ningún mapa? Y cuando la verdad salió a la luz dentro de esa pequeña cocina, lo que esa niña le dijo fue algo para lo que ningún imperio en la tierra podría haberlo preparado. Si esta historia te llega, dale a me gusta para que la historia de Walter llegue a más gente. Compártela con alguien que la necesite. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque no querrás perderte lo que está por venir. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. A un taller al final de un camino de tierra, al sonido de una llave inglesa girando antes del amanecer. Y a un secreto que lo mantuvo todo unido, hasta que no pudo más. Cedar Hollow se encontraba en un estrecho valle entre dos crestas de los montes Apalaches. La Ruta 19 lo atravesaba en línea recta y nunca se molestaba en volver. El pueblo tenía una iglesia bautista con el techo blanco, una tienda de ultramarinos que también era la oficina de correos, una escuela secundaria cuyo número de estudiantes disminuía cada año, y un taller de reparación de coches al final de un camino de tierra. Tenía un letrero pintado a mano tan descolorido que apenas se podía leer. Reparaciones de automóviles Whitfield. Cada mañana, cuando aún estaba oscuro y la niebla de la montaña se aferraba a las ventanillas de los coches, Walter Whitfield ya estaba de pie. Estaba en la pequeña cocina junto al taller, vertiendo agua en una vieja cafetera y poniéndola en el fuego. No necesitaba un despertador. 72 años de vida, y 15 de ellos criando a una niña solo, habían convertido su cuerpo en el reloj más fiable que Cedar Hollow había conocido. 5 de la mañana, ojos abiertos, pies en el suelo. Nadie necesitaba llamarlo. Entraba en el taller, encendía las luces, y el olor a aceite de motor mezclado con hierro viejo subía a su encuentro. Era como un saludo que se había repetido miles de veces. Sus manos eran lo primero que tocaba las herramientas cada mañana, y lo último que las dejaba cada noche. Esas manos tenían los nudillos doblados por la artritis, las uñas permanentemente bordeadas de aceite negro,
sin importar cuántas veces las fregara. Y las palmas tan endurecidas por los callos que cuando las cerraba en un puño, ya no se cerraban del todo. Dejaban un pequeño espacio en el centro, como si esas manos se hubieran aferrado a demasiado durante demasiado tiempo y ahora ya no pudieran cerrarse por completo. Y sin embargo, esas mismas manos, cada sábado por la mañana, amasaban la masa. La extendían fina, la cortaban en círculos y alineaban las piezas en una bandeja para hornear. Seguían exactamente la receta que Ruth había dejado antes de morir. Ruth Whitfield, su esposa. La mujer que se había ido justo cuando Lily empezaba a caminar. Dejó a Walter con un cuaderno de recetas escrito a mano y una nieta que criar, en una casa que de repente se había vuelto demasiado silenciosa. Las galletas de Ruth eran lo único que Walter había logrado mantener intacto de ese matrimonio. Cada sábado las llevaba al mercado bajo el viejo roble. Las vendía por $3 la bolsa. Y cada sábado ganaba lo justo para pagar la factura de la luz, para comprar material escolar para Lily y para evitar que el taller cerrara una semana más. Lily solía despertarse unos 10 minutos después que él. Nadie la llamaba. El sonido del agua vertiéndose en la cafetera la despertaba desde que era pequeña, tanto tiempo que se había convertido en parte del propio sueño. Si lo oía, sabía que era de mañana. Sabía que él estaba levantado. Sabía que ella también tenía que levantarse. Se lavaba la cara con agua fría, se ataba el pelo en una coleta, se ponía las zapatillas de deporte, cuyas suelas estaban tan gastadas que casi no tenían agarre. Luego salía al taller y ocupaba su lugar junto a él. Nadie tenía que decirle qué hacer. Miraba lo que él estaba haciendo y hacía lo siguiente. Si él estaba quitando el filtro de aceite, ella ya estaba allí sosteniendo la bandeja de recogida. Si necesitaba la llave de 14 milímetros, ella la tenía en la mano antes de que él se diera la vuelta. 15 años, lado a lado en ese pequeño taller, habían convertido a abuelo y nieta en una máquina que podía funcionar sin hablar. No hablaban mucho, no porque estuvieran enfadados el uno con el otro, ni porque no hubiera nada que decir, sino porque en esa casa las cosas más importantes nunca se decían en voz alta. Walter apartaba la galleta más dorada y hermosa para Lily cada mañana. Nunca decía que era la mejor, solo la ponía en el plato donde ella siempre se sentaba. Lily arregló el grifo del baño que goteaba antes de que él tuviera tiempo de hacerlo, sin decirle nada. Y cuando él lo abrió y vio que la fuga había desaparecido, supo que ese era su lenguaje. Nadie en Cedar Hollow dudaba del amor que se tenían. Pero había una cosa que todo el pueblo notaba y que nadie decía claramente. Los ojos de Lily. Grises, azules, brillantes, extraños, del color del cielo antes de una tormenta sobre los Apalaches. Walter tenía los ojos marrones. Diana tenía los ojos marrones. Nadie en la familia Whitfield, en 3 generaciones de The Cedar Hollow, tenía ojos de ese color. Cada vez que Lily pasaba, las mujeres de la tienda de ultramarinos se miraban entre sí y luego apartaban la vista. Betty Harding, la mujer de 68 años que vivía justo al lado de Walter, era la mejor amiga de Ruth desde que ambas eran niñas en la misma escuela secundaria a la que ahora asistía Lily. Betty miraba esos ojos, negaba con la cabeza muy levemente y volvía a entrar en su casa, como si acabara de ver algo que desearía no saber. Pero nadie le preguntaba a Walter, y Walter nunca explicaba. Había una cosa más que nadie sabía excepto Walter. Dentro del armario de herramientas en la esquina del taller, detrás de la fila de llaves y las cajas de tornillos viejos, había una caja de lata. La mantenía cerrada con un pequeño candado de combinación. Por la noche, después de que Lily se durmiera y todo Cedar Hollow se hundiera en el silencio, Walter a veces salía al taller. Abría esa caja bajo la tenue luz amarilla de la lámpara de escritorio. Miraba dentro durante un buen rato, luego la cerraba, la volvía a cerrar con llave y regresaba a la casa, como si acabara de visitar una tumba cuya ubicación solo él conocía. Todo podría haber seguido así para siempre. Las mañanas, el taller, el sonido de las llaves, el plato de galletas, el camino a la escuela y luego el camino de vuelta a casa. 15 años habían pasado de esa manera, y quizás otros 15 también lo habrían hecho, si no fuera por 2 cosas que sucedieron casi al mismo tiempo.
y ninguna de ellas pidió permiso primero. La primera fue el cuerpo de Walter. Una mañana, mientras llevaba una caja de herramientas del taller al patio para arreglar la camioneta Ford del señor Morrison, que vivía al final del camino, se detuvo a mitad de camino. No dijo una palabra, solo dejó la caja en el suelo. Se apoyó en el lateral de la camioneta, cerró los ojos y se quedó quieto. El suelo bajo sus pies giraba como si alguien hubiera cogido el mundo entero, lo hubiera desequilibrado y luego lo hubiera soltado. Se quedó así durante quizás 30 segundos, tal vez un minuto entero. Una mano agarraba la camioneta con tanta fuerza que sus nudillos rojos e hinchados se pusieron blancos. Luego todo dejó de girar. Abrió los ojos, recogió la caja de herramientas y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Pero no era la primera vez. Llevaba semanas ocultándolo. Los mareos que iban y venían. El dolor sordo en el pecho cada vez que se agachaba y se deslizaba debajo de un coche. Los ataques de tos que se prolongaban durante la noche. Los que lo enviaban al porche a sentarse allí tosiendo hasta que pasaban, porque temía que Lily lo oyera. 72 años, 15 años levantando cosas pesadas, tumbado bajo los coches sobre hormigón frío, levantándose antes del amanecer, durmiendo después de la medianoche. Ese cuerpo no le debía nada más. Era él quien se lo debía. Betty Harding lo vio desde el otro lado de la valla. Estaba regando las macetas de su porche cuando vio a Walter allí de pie, con los ojos cerrados. Se aferraba a la camioneta en medio del patio y supo de inmediato que no era algo pequeño. Se acercó al taller, se quedó en la puerta y lo miró con la mirada de alguien que lo conocía desde hacía más de 40 años. Y dijo, «Walter, tienes que ir a ver a un médico. Lo digo en serio». Walter no levantó la vista del motor en el que estaba trabajando. Dijo que Lily estaba a punto de hacer el examen para el permiso de conducir. La tasa del examen era de $30. Luego vendría el seguro si aprobaba y después los libros para el próximo semestre. Lo dijo todo con la voz tranquila de un hombre que lee una lista de la compra, sin explicar por qué no iría a hacerse un chequeo cuando su cuerpo empezaba a resquebrajarse. Betty no dijo una palabra más. Sabía que la naturaleza de Walter era exactamente como la de Ruth, y si decirlo una vez no funcionaba, decirlo 10 veces tampoco lo haría. Volvió a casa, pero desde ese día lo observó más de cerca. Miraba a través de la valla cada mañana, como si contara cuántas veces más podría levantarse. La segunda cosa sucedió por un trozo de papel. Lily necesitaba su certificado de nacimiento para solicitar su permiso de conducir en el Departamento de Vehículos Motorizados. A los 15 años en Virginia Occidental, una chica podía obtener un permiso de aprendiz. Y eso era lo más parecido a la libertad que podía tener una niña en un pueblo sin servicio de autobús. Walter dijo que se lo buscaría. Pero esa mañana tuvo el mareo mientras llevaba las herramientas al patio. Luego llegaron clientes con coches que reparar y se le olvidó. Lily llegó a casa después de la escuela y no lo vio. Estaba devolviendo el Ford al señor Morrison, al final del camino. Entró en el taller y buscó en los cajones donde él solía guardar las facturas y los papeles. Pero no estaba allí. Abrió el siguiente cajón. Aún nada. Entonces vio el armario de herramientas en la esquina del taller. El pequeño candado de combinación no estaba cerrado. Por primera vez en 15 años, ese candado no estaba cerrado. Porque esa mañana, Walter lo había abierto para coger la llave especial que guardaba detrás, y entonces llegó el mareo y se olvidó de volver a cerrarlo. Lily abrió el armario. Detrás de cajas de tornillos y correas viejas, vio la caja de lata. La sacó y levantó la tapa. Lo primero que vio fue una Polaroid amarillenta, con las esquinas curvadas por el tiempo. En la foto había una mujer joven sosteniendo a un bebé recién nacido envuelto en una manta blanca. La mujer tenía el pelo largo y castaño. Sus labios estaban apretados en algo que intentaba ser una sonrisa, pero que parecía más alivio que felicidad. A su lado había un hombre, pero su rostro había sido arrancado, rasgado limpiamente, con esmero, como si alguien lo hubiera eliminado deliberadamente de la fotografía. Todo lo que quedaba era un hombro ancho, un brazo y una mano apoyada en la espalda de la mujer.
En el dedo meñique de esa mano había un anillo. Lily se quedó mirando la foto durante mucho tiempo. Era la primera vez en su vida que veía la cara de su madre. Debajo de la fotografía había 3 cartas, dobladas en pequeño. El papel amarilleaba por el tiempo. Estaban atadas con una vieja goma elástica que hacía mucho que había perdido toda su elasticidad. Lily la quitó y abrió la primera carta. La letra era redondeada, inclinada, la mano de una mujer. Papá, lo siento, no puedo quedarme, no me busques, mantén a la niña a salvo por mí. La segunda carta estaba escrita con una letra más apresurada, con palabras tachadas y vueltas a escribir. Echo de menos a Lily todos los días, pero no puedo volver. Él encontrará a la niña si vuelvo. No dejaré que eso ocurra. La tercera carta era la más corta, solo 2 líneas. La letra temblaba como si la mujer que la escribió hubiera estado llorando, o helada de frío, o ambas cosas. Dile a Lily que su madre la quiere, aunque no se lo crea. No había más cartas después de esa. Solo la goma elástica vacía y el fondo desnudo de la caja de lata. Lily volvió a doblar las 3 cartas en el mismo orden exacto. Las colocó encima de la fotografía, cerró la tapa, volvió a poner la caja en el armario y deslizó el pequeño candado de combinación a su antigua posición. Luego salió del taller, entró en la casa y se sentó a la mesa de la cocina. Cuando Walter llegó a casa esa noche, ella no dijo ni una palabra. Cenaron como siempre, lavaron los platos como siempre, se dieron las buenas noches como siempre. Pero algo detrás de sus ojos gris azulado había cambiado, y Walter lo vio en el momento en que se sentó a la mesa. No preguntó. En esa casa, las preguntas más importantes eran siempre las que nunca se hacían en voz alta. Esa semana, sin decírselo a Walter, Lily fue a la casa de al lado, la de Betty Harding. Esperó hasta el jueves por la tarde, cuando él estaba entregando un coche a un cliente en el otro extremo del pueblo. Entonces saltó la valla baja entre las 2 casas y fue al porche trasero. Allí, Betty estaba sentada desgranando judías en un cuenco de aluminio que descansaba en su regazo. Betty levantó la vista, vio a Lily de pie en los escalones del porche y supo de inmediato, con el instinto de alguien que ha vivido lo suficiente como para reconocer cuando un niño no viene a saludar, que la pregunta que estaba a punto de hacer no sería de las fáciles de responder. Señorita Betty, quiero preguntarle algo. Betty dejó el cuenco de judías. Adelante, cariño. ¿Quién era mi madre y por qué se fue? Betty no respondió de inmediato. Miró a Lily durante un largo rato. Miró esos ojos gris a su lado. Los ojos que la hacían apartar la vista cada vez que los veía. Luego respiró hondo y dijo que esa era la historia de su abuelo, que debía preguntárselo a él, que no era ella quien debía contarla. Pero Lily no se fue. Se quedó allí en silencio, con esos ojos gris a su lado fijos en Betty, sin parpadear. No estaba enfadada, no suplicaba, solo esperaba con la paciencia de una niña que había pasado 15 años creciendo, acostumbrada a esperar respuestas que nadie le daba. Y Betty, una mujer que había guardado silencio junto a Walter durante todos esos años, no pudo soportar este silencio. Se lo contó, pero solo la parte que creía suficiente. El nombre de tu madre era Diana, la única hija de tu abuelo. Tenía unos 20 años entonces. Era guapa y había vivido en este pueblo toda su vida. Nunca había ido más lejos de Charleston. Entonces llegó un hombre de fuera del pueblo. No era de aquí. Nadie sabía de dónde venía. Todo lo que se sabía era que iba y venía. Se quedaba unas semanas y luego desaparecía en mitad de la noche. Tu madre se quedó embarazada después de eso. Te dio a luz. Tu abuelo os crió a las 2. Luego, cuando tenías unos 5 meses, tu madre conoció a otro hombre, también de fuera. Y una noche hizo una maleta y se fue con él. No dejó nota, no dijo a dónde iba, no miró atrás. Tu abuelo no pudo dormir durante todo un año después de esa noche. Betty se detuvo ahí. Lily preguntó quién era el primer hombre. Betty negó con la cabeza. Dijo honestamente que no lo sabía. Tu abuelo nunca dijo el nombre de ese hombre, y yo no pregunté. Todo lo que sé es que no era de aquí. Y después de que se fue, tu madre estaba embarazada. El resto es lo que tu abuelo se guardó para sí mismo,
y no es mi historia para contarla. Lily asintió una vez, lentamente, como si estuviera colocando cada pieza de información en su lugar correcto dentro de su mente. Luego le dio las gracias a Betty y se fue a casa. Mientras saltaba de nuevo la valla, Betty observó esa pequeña espalda que se alejaba y se dio cuenta de que su propia mano estaba agarrando el borde del cuenco de judías con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos, y ni siquiera se había dado cuenta de cuándo había sucedido. Para cuando Lily llegó a casa, Walter ya había vuelto. Estaba junto al taller, sentado en un cubo volcado, lavando herramientas en una palangana de agua jabonosa. Su espalda parecía más encorvada de lo habitual. O quizás ella simplemente nunca había mirado tan de cerca antes. Sus manos estaban sumergidas en el agua turbia, los nudillos hinchados y rojos, fregando lentamente cada llave antes de ponerla en la toalla seca a su lado. Lily no dijo una palabra. Simplemente se sentó a su lado, cogió la toalla, levantó cada llave que él había terminado de lavar, la secó y la volvió a colocar en la caja de herramientas. Los dos se sentaron así hasta que oscureció por completo y la palangana de agua jabonosa se había secado casi por completo en el fondo. Walter sabía que no necesitaba que Lily lo dijera en voz alta para saber que algo había pasado. Lo vio en la forma en que sostenía la toalla, más apretada de lo habitual, y en la forma en que esos ojos gris a su lado miraban sus manos. No con la mirada pasajera que siempre les daba, sino con atención, como si por primera vez en su vida estuviera contando de verdad cuánto habían soportado esas manos. Pero él no preguntó, y ella no habló. En esa casa, el silencio no era vacío. El silencio era la forma en que dos personas se decían, estoy aquí, lo sé, y todavía no estoy preparado. Pero para entender por qué esos ojos gris a su lado llegaron a posarse en el rostro de una niña en el pequeño pueblo de Cedar Hollow, tenemos que retroceder 15 años, a un otoño en el que todo empezó y terminó en menos de 3 semanas. Ese año Alio Ferraro tenía 22 años. Todavía no era el jefe. Todavía no era el nombre temido en toda la costa este. Solo era el hijo del jefe del crimen Ferraro en Chicago. Un joven de rostro frío en quien su padre confiaba para el trabajo porque creía en él y porque quería enseñarle cómo se movía realmente el mundo más allá de Chicago. Esa misión era supervisar un acuerdo de tierras en los Apalaches. Varios cientos de acres de bosque cerca de la frontera de Virginia Occidental que la familia necesitaba para abrir una nueva ruta de transporte. No era un gran acuerdo. No requería al jefe en persona. Solo necesitaba a alguien lo suficientemente astuto como para sentarse frente a unos pocos abogados locales y asegurarse de que el papeleo estuviera en regla. Alio llegó a Cedar Hollow una tarde de finales de septiembre, conduciendo un coche negro solo, porque su padre había dicho que viajar con demasiados hombres en un lugar rural llamaría la atención. El viejo tenía razón en todo, excepto en una cosa, que ir solo no salvaría a Alio de lo que estaba a punto de suceder. El coche de Alio se averió en la carretera, justo delante de reparaciones de automóviles Whitfield. Diana fue quien salió y abrió el capó, mientras Walter estaba ocupado dentro con otro coche. Tenía 20 años, el pelo castaño recogido en alto, la cara salpicada de pequeñas manchas de aceite de motor, y miró a Alio con los ojos marrones de alguien que nunca había visto a nadie como él poner un pie en ese pueblo. Alio también la miró, y algo sucedió en el silencio. Entre el momento en que ella levantó el capó y el momento en que dijo que su coche solo tenía una correa suelta. Algo que más tarde ninguno de los dos pudo explicar, y que ninguno de los dos necesitó. Alio se quedó en Cedar Hollow durante 3 semanas, usando la excusa de que el acuerdo de tierras estaba tardando más de lo esperado. Pero cada noche, conducía hasta el arroyo detrás del pueblo, donde Diana ya lo estaba esperando. Se veían en secreto porque Diana sabía que Walter nunca aceptaría a un extraño de una gran ciudad, y Alio nunca le dijo quién era realmente. Para Diana él era solo un hombre de bienes raíces de Chicago que había venido a comprar tierras. Ella no sabía del arma bajo el asiento del conductor. No sabía de la familia Ferraro. No sabía que el nombre en la licencia que él le mostró cuando ella se lo pidió en broma era falso.
En esas 3 semanas, Alio se convirtió en alguien que nunca se le había permitido ser, y en alguien que nunca se le permitiría volver a ser. Entonces sonó el teléfono una noche mientras él estaba sentado en su coche fuera del taller de reparaciones, esperando a Diana. Su padre llamaba y su voz era diferente a la habitual, más baja, urgente, cargando el peso de 2 palabras que en su mundo significaban que todo lo demás tenía que detenerse de inmediato. Había estallado la guerra. La organización Novak de Detroit acababa de hacer su movimiento. Mataron a 2 hombres de Ferraro en el lado sur a plena luz del día. Su padre lo necesitaba de vuelta en Chicago antes de la mañana. Alio se fue de Cedar Hollow esa misma noche. No tuvo tiempo de ver a Diana. No tuvo tiempo de decir una palabra. Simplemente salió del pueblo a las 2 de la mañana mientras todo Cedar Hollow dormía, y la Ruta 19 yacía en completa oscuridad. Pensó que volvería en unos días. Unos días se convirtieron en unas semanas. Unas semanas se convirtieron en 3 meses porque la guerra de bandas nunca viene con fecha de finalización. Cuando Alio finalmente regresó a Cedar Hollow en un día de principios de invierno, aparcó frente al taller de reparaciones. Y quien salió no fue Diana, sino Walter. El anciano se paró en la puerta del taller con una llave inglesa en la mano y miró a Alio con ojos que no contenían más que piedra. Alio preguntó dónde estaba Diana. Walter dijo, «Mi hija se ha ido, ya no está aquí». Alio preguntó a dónde se había ido. Walter dijo que no lo sabía, y lo dijo con la voz plana de un hombre que ya había decidido que, sin importar cuántas veces se hiciera la pregunta, la respuesta nunca cambiaría. Porque la noche antes de que Alio se fuera, 3 meses antes, Walter había salido a cerrar la puerta del taller y pasó junto al coche negro aparcado en la carretera. La puerta del coche estaba ligeramente abierta porque Alio se había ido con prisa. Walter miró dentro y la vio debajo del asiento del conductor. Acero negro, frío bajo la luz de la farola. Un arma. Y en ese instante, Walter comprendió que el hombre con el que su hija se había estado viendo cada noche no era un hombre de bienes raíces. Esa noche, Walter tomó una decisión de la que nunca se retractó. Cuando Alio regresó 3 meses después, Diana, de hecho, todavía estaba dentro de la casa, a menos de 30 pasos del taller de reparaciones, y ya había un niño de 3 meses creciendo dentro de ella. Pero Walter dijo, «Mi hija se ha ido». Y Alio, un hombre sin razón para dudar de un viejo mecánico en un pueblo pequeño, le creyó. Se fue. Buscó a Diana a través de algunos canales privados durante varias semanas y no encontró nada. Y luego, 2 meses después, su padre fue asesinado a tiros por la organización Novak dentro de un restaurante en el lado norte de Chicago. Alio Ferraro, a los 23 años, se convirtió en el jefe de la familia Ferraro, mientras la sangre en el suelo del restaurante ni siquiera se había secado. Y a partir de ese momento, todo lo que había venido antes se convirtió en algo que ya no tenía la fuerza para llevar consigo. Diana, el arroyo, esas 3 semanas en otoño, todo fue empujado al rincón más oscuro de su mente. Enterrado bajo 15 años de guerra, poder y el tipo de silencio que solo conocen los hombres que han matado a demasiada gente. Un silencio tan pesado que parece que podría aplastar los huesos bajo él. Pasaron 15 años y Alio Ferraro nunca volvió a Cedar Hollow. No fue porque lo hubiera olvidado, sino porque en su mundo volver atrás significaba debilidad, y la debilidad significaba la muerte. Pero había un hombre que no olvidó y no necesitó volver para saberlo, porque nunca había dejado de observar. Frank Caruso, de 55 años, la mano derecha de Alio, su consejero desde los días en que el padre de Alio aún vivía, el hombre que había estado detrás de 2 generaciones de jefes Ferraro y seguía ahí gracias a una sola regla: saberlo todo antes que el jefe, y hablar solo cuando hay que hablar. 10 años antes, Frank había estado revisando los archivos sobre las tierras de los Apalaches, vinculados a una antigua ruta de transporte que la familia ya no usaba. Trabajo de rutina, nada inusual, hasta que un nombre apareció en los papeles de transferencia de tierras. Un nombre que debería haber sido destruido hace mucho tiempo: Walter Whitfield. Frank reconoció el apellido y la ubicación porque era el único que sabía que Alio había ido a Cedar Hollow 15 años antes
y lo que había hecho allí durante 3 semanas. Frank fue quien recibió la llamada del padre de Alio la noche en que estalló la guerra. Frank fue quien le dijo a Alio que volviera a Chicago de inmediato. Y Frank fue quien más tarde oyó a Alio mencionar a una chica en un pueblo pequeño exactamente una vez y nunca más volver a mencionarla. Cuando el nombre de Diana Whitfield apareció en el papeleo, Frank no se lo dijo a Alio. En su lugar, envió a alguien a Cedar Hollow en silencio, solo para mirar. Ese hombre volvió con una fotografía tomada desde la distancia. Una niña de unos 5 años de pie frente al taller de reparaciones junto a un anciano. Su cara estaba inclinada hacia abajo, pero sus ojos se levantaron hacia la cámara sin saberlo. Ojos gris azulado. Frank se quedó mirando esa fotografía durante mucho tiempo. No necesitaba una prueba de ADN para saber de quién era hija esa niña. Esos ojos eran una copia de los de Alio. Y en el mundo en el que Frank había vivido toda su vida, un niño cuya existencia nadie conocía era la bala perfecta que un enemigo podía disparar al jefe en cualquier momento. Frank tomó la misma decisión que Walter había tomado 15 años antes: ocultarla. Las razones eran diferentes, pero el resultado fue el mismo. Lily siguió creciendo mientras nadie en el mundo de Alio sabía que existía. Frank lo comprobaba una vez al año. Se aseguraba de que la niña siguiera en Cedar Hollow, segura, invisible, y luego volvía a guardar el archivo. 10 años. Durante 10 años, Frank Caruso cargó con ese secreto solo. Y durante esos 10 años, durmió bien porque creía que estaba protegiendo a Alio al no dejar que lo supiera. Hasta hace 3 días. Raymond Novak, de 42 años, jefe de la organización Novak en Detroit, el enemigo mortal de la familia Ferraro desde la noche en que el padre de Novak ordenó matar al padre de Alio en un restaurante del lado norte de Chicago 15 años antes. Estaba expandiendo su territorio hacia Chicago y necesitaba una ventaja. Novak no buscaba ventajas con armas. Novak las buscaba a través de la información. Y los hombres de Novak, después de meses de escarbar en el pasado de Alio, habían encontrado lo que Frank más temía. Un pequeño pueblo en Virginia Occidental, un taller de reparaciones, una chica de 15 años con ojos gris a su lado. Frank recibió la noticia de un hombre dentro de la red de Novak un lunes por la noche. Se sentó en su coche fuera de un restaurante italiano en la avenida Michigan durante 40 minutos. Sus manos agarraban el volante, sus ojos fijos en la oscuridad que tenía delante. Sabía que a partir de ese momento, el silencio ya no protegía a nadie. Si Novak ya lo sabía, entonces cada segundo que Frank guardara el secreto era un segundo más. Un segundo en que esa chica en Cedar Hollow se acercaba más al peligro. A la mañana siguiente, Frank fue al ático de Alio en el piso 62 de la torre con vistas al lago Michigan. Alio estaba de pie junto a la pared de cristal, de espaldas a la habitación, con un vaso de whisky intacto en la mano. Miraba la ciudad que poseía en gran parte, pero a la que nunca había pertenecido realmente. Frank se paró en medio de la habitación y habló sin rodeos, porque entre dos hombres que habían estado juntos durante 30 años, no había necesidad de andarse con rodeos. Tienes una hija de 15 años en Virginia Occidental. Lo sé desde hace 10 años. Alio no se dio la vuelta. El vaso de whisky en su mano no se movió. Pero Frank podía ver su reflejo en el cristal y vio algo que nunca había visto en 30 años junto a este hombre. La larga cicatriz en el dorso de la mano derecha de Alio, la cicatriz que llevaba desde la noche en que tomó el poder a los 23 años, estaba temblando. No temblaba de ira. Frank sabía cómo era Alio cuando estaba enfadado. Y esto no era eso. Era el temblor de algo más profundo que la ira. Algo para lo que un imperio de 2.000 millones de dólares y 15 años de guerra nunca lo habían preparado. El silencio duró quizás 1 minuto, quizás 2. Luego Alio habló, su voz plana y nivelada, tranquila como la superficie del lago Michigan más allá del cristal. Prepara los coches esta noche. Frank no se movió. Dijo, Novak ya lo sabe. Si vas allí, le confirmarás que la chica es tuya. Se convertirá en un objetivo, se convertirá en lo más peligroso que hayas tenido jamás. Alio se dio la vuelta por primera vez desde que Frank había entrado en la habitación.
Lo miró directamente, esos ojos gris azulado, los ojos que Frank ahora entendía que habían estado viviendo durante 15 años en la cara de una chica en un pueblo apenas marcado en un mapa, sostuvieron la mirada de Frank sin parpadear. Alio no se repitió. En su mundo, nadie necesitaba oír al jefe decir algo 2 veces. Frank entendió. Salió de la habitación, sacó su teléfono e hizo 3 llamadas. Esa tarde, 3 escalades negras salieron de Chicago en dirección sureste. Volviendo a esa tarde de martes, mientras las 3 escaleras esperaban en el patio polvoriento de reparaciones de automóviles Whitfield, Alio salió. Inmediatamente fue recibido por el sonido constante y pausado de una llave golpeando metal desde lo más profundo del taller. Constante y pausado, el sonido de un hombre que había hecho este trabajo durante tanto tiempo que el ritmo de sus manos se había convertido en el ritmo de su respiración. Alio hizo una señal a los guardaespaldas para que se quedaran en los vehículos. Entró solo en el taller. Dentro, estaba más oscuro que fuera. La única luz provenía de una bombilla de techo amarillenta y una franja de sol de la tarde que se colaba por la puerta del garaje entreabierta. Walter estaba inclinado junto a un viejo Chevy, con una llave en la mano, de espaldas a la puerta. No se giró de inmediato cuando oyó pasos, pero sabía que no eran los pasos de nadie de Cedar Hollow, porque nadie allí usaba zapatos cuyos tacones chasquearan contra el hormigón de esa manera. Walter dejó la llave lentamente, luego se enderezó y se dio la vuelta. Y los dos hombres se miraron por primera vez en 15 años. Walter era mucho más viejo que la imagen que Alio recordaba. Más encorvado, con el pelo blanco, el rostro con arrugas más profundas. Pero esos ojos marrones eran exactamente los mismos que la noche en que se paró en la puerta del taller y dijo: «Mi hija se ha ido». Duros, planos, sin dejar entrar a nadie. Pero Walter también estaba mirando lo mismo que había temido durante 15 años que un día apareciera en la puerta de su taller. Los ojos gris a su lado de Alio, exactamente como los de Lily. Tan parecidos que Walter tuvo que contener la respiración antes de poder evitar que su rostro cambiara. Alio habló primero. «¿Sabes quién soy?» No era una pregunta, era una afirmación. Walter no lo negó. Dijo: «Sabía quién eras desde la noche en que vi el arma bajo el asiento de tu conductor». Silencio. El sonido de los grillos fuera en el patio. El sonido de una de las escaladas reiniciándose porque un guardaespaldas había vuelto a encender el aire acondicionado. Luego Alio habló de nuevo, su voz aún nivelada, pero con algo reprimido debajo, como la superficie lisa del agua sobre una corriente violenta. «Escondiste a mi hija de mí durante 15 años». Walter miró directamente a los ojos de Alio. No retrocedió. No se apartó. No parpadeó. «Mantuve a mi nieta a salvo durante 15 años». Esas dos frases se enfrentaron en ese pequeño taller como dos muros, y ningún muro estaba dispuesto a caer. Alio miró alrededor del taller. El suelo de hormigón agrietado, las viejas cajas de herramientas, la bombilla amarillenta. El calendario colgado en la pared todavía en el mes pasado porque nadie había arrancado la página. Y entendió que aquí era donde su hija había crecido, entre aceite de motor, tornillos viejos y el sonido de una llave a las 5 de la mañana. Se volvió hacia Walter. «Quiero verla». Walter no respondió de inmediato. Se quedó allí, con los brazos colgando a los lados. Esas manos ásperas y callosas se cerraban y abrían sin fuerza. De la misma manera que Alio había flexionado la mano con la cicatriz en el aparcamiento, pero más lento, más cansado. Como si esas manos hubieran estado acostumbradas a aferrarse demasiado tiempo y ya no supieran si soltar era seguro. Luego dijo: «Está en la escuela». No era una invitación, no era una negativa, era solo un hecho puesto entre dos hombres, como una línea que ninguno de los dos sabía aún cómo cruzar o a dónde llevaría si lo hacían. Alio no dijo nada más, se dio la vuelta y salió del taller. La luz de la tarde le dio en la cara cuando salió al patio, y se detuvo un segundo, solo uno, para mirar la pequeña casa anexa al taller. El porche de madera con 2 sillas viejas, el techo con un parche tan visible desde fuera,
donde se había usado una lámina de hojalata que no hacía juego para cubrir la gotera. Y luego se subió al coche. La fila de Escalades se dirigió al único motel de Cedar Hollow, una hilera de 6 habitaciones junto a una gasolinera abandonada a las afueras del pueblo. Alio alquiló 2 habitaciones, una para él y otra para los guardaespaldas. Y antes del anochecer, todo Cedar Hollow sabía que el hombre del traje, que había llegado esa tarde en los vehículos negros, no se iba, y que algo muy grande estaba a punto de suceder en un pueblo donde nunca había sucedido nada grande. Al día siguiente, Alio volvió. Esta vez no aparcó frente al taller, sino frente a la casa. Solo una Escalade. Las otras 2 las dejó en el motel porque Frank había dicho que todo un convoy asustaría a la chica antes de que él tuviera la oportunidad de abrir la boca. Alio se sentó en la sala de estar de Walter, si es que se podía llamar sala de estar a una habitación con 2 sillas de plástico. Una vieja mesa de madera tan arañada que su superficie casi había desaparecido, y un pequeño televisor que probablemente no se había encendido en 10 años. Walter se sentó frente a él en la otra silla, ambas manos descansando sobre sus muslos, sin decir nada, sin ofrecer agua, sin pedirle que se fuera. Solo sentado allí con la paciencia de un hombre que había esperado 15 años este momento. Y ahora que había llegado, no había nada que apresurar. Se sentaron así durante casi 20 minutos en silencio hasta que se oyeron pasos en el porche. Ligeros, rápidos, el sonido de zapatillas gastadas sobre madera vieja. La puerta se abrió. Lily entró. Se detuvo en el umbral de la sala de estar cuando vio al extraño. Su mochila escolar todavía estaba sobre sus hombros, su coleta ligeramente suelta por la caminata de 2 millas desde la escuela. Y sus ojos gris azulado miraron directamente al hombre sentado en la silla de plástico frente a su abuelo. Alio miró a Lily, y el mundo del jefe de la mafia más poderoso de la costa este se detuvo. No se detuvo de la manera en que la gente dice las cosas para dar efecto. No el tipo de detención que se usa en las historias para hacer que algo suene hermoso. Se detuvo de verdad. Vio esos ojos gris azulado y fue como mirarse en un espejo. Excepto que ese espejo reflejaba una versión de sí mismo que no sabía que existía. Una versión de 15 años. La cara de Diana, pero sus ojos. Y ella se quedó allí mirándolo sin miedo, sin curiosidad, solo leyendo, midiendo, tratando de entender quién era este hombre sentado en la sala de estar de su abuelo un miércoles por la tarde. Alio tuvo que apartar la cara, no porque quisiera, sino porque no podía mantener la compostura si miraba un segundo más. El hombre que se había sentado frente a traficantes de armas, capos de la droga, hombres que lo matarían si parpadeaba en el momento equivocado. Ese hombre tuvo que apartar la cara ante una chica de 15 años con una mochila escolar, de pie en el umbral de una sala de estar. Lily miró a Walter. Sus ojos hicieron la pregunta sin que su boca se abriera. ¿Quién es este abuelo? Walter miró a su nieta, miró esos ojos gris a su lado, los ojos que había mirado cada día durante 15 años y en los que cada día había visto la sombra del hombre sentado al otro lado de la habitación. Luego pronunció 3 palabras. Lily, este es tu padre. Nada en la habitación cambió. Seguían siendo 2 sillas de plástico, la mesa de madera arañada, el pequeño televisor cubierto de polvo, el sonido de los grillos en el patio. Pero algo había cambiado, algo invisible. De la misma manera que el suelo bajo una casa vieja puede moverse 1 centímetro y las paredes aún no se han agrietado, pero todos los que viven dentro pueden sentirlo. Lily no habló, se quedó allí, sus ojos moviéndose de Walter al hombre que tenía enfrente. Miró la larga cicatriz en el dorso de su mano derecha que se abría y cerraba sobre su muslo. Miró los zapatos de cuero cuyas suelas todavía estaban limpias y pulidas, porque aún no estaban acostumbradas al polvo de Cedar Hollow. Miró el traje, el reloj en su muñeca, la forma en que este hombre se sentaba en la silla de plástico en la sala de estar de su abuelo. Como algo que no pertenecía allí, como una pieza de máquina hecha en el tamaño incorrecto y sentada dentro de una máquina demasiado pequeña para ella. Luego volvió a mirar a su abuelo. Miró las manos ásperas y callosas que descansaban sobre sus muslos. Miró la vieja camisa de franela,
lavada tantas veces que los hombros se habían descolorido. Miró los ojos marrones que la observaban con algo que nunca había visto antes. Una tristeza tan profunda que intentaba ocultarla manteniendo su rostro perfectamente quieto. Lily no dijo una sola palabra. Se dio la vuelta, entró en la cocina, dejó su mochila en una silla, abrió el frigorífico, sacó la jarra de agua, sirvió un vaso y bebió lentamente. De espaldas a la sala de estar. El sonido del agua bajando por su garganta fue el único sonido en la casa. En la sala de estar, Alio Ferraro se sentó en la silla de plástico, con ambas manos sobre sus muslos. La cicatriz en el dorso de su mano derecha todavía temblaba débilmente. El jefe de la mafia más poderoso de la costa este. El hombre que dirigía un imperio de 2.000 millones de dólares. El hombre cuya entrada en una habitación hacía que la gente dejara de respirar. Estaba sentado solo en una sala de estar de la mitad del tamaño del baño de su ático. Y no sabía qué hacer. No sabía si irse o quedarse. No sabía si hablar o guardar silencio. No sabía qué hacer con sus manos, porque por primera vez en su vida, esas manos no tenían nada que sostener. Ni un arma, ni un contrato, ni un vaso de whisky. Solo espacio vacío y una chica de 15 años de pie en la cocina bebiendo agua de espaldas a él. En los días que siguieron, Alio volvió cada mañana. Cada vez que llegaba, traía algo consigo. El primer día fue el iPhone más nuevo, todavía sellado en su caja, del tipo que Lily solo había visto en anuncios pegados en la puerta de cristal de la pequeña tienda de comestibles al final de la calle. Alio lo dejó en la mesa de la cocina y no dijo mucho. Solo, esto es para ti. Lily miró la caja, miró a Alio y luego salió al taller a ayudar a su abuelo a arreglar coches. El iPhone se quedó en la mesa de la cocina en ese mismo lugar todo el día, toda la noche. Y a la mañana siguiente, cuando Alio regresó, todavía no se había abierto. El segundo día, Alio trajo un par de zapatillas Nike, blancas, que aún olían a cuero nuevo, del tipo que llevaban los chicos en la escuela de Lily, y del tipo que ella sabía que costaba tanto como el dinero de las galletas de su abuelo de un mes entero. Alio colocó la caja de zapatos fuera de la habitación de Lily antes de que ella se fuera a la escuela. Esa tarde, Lily llegó a casa, pasó junto a la caja, que seguía junto a su puerta. Todavía llevaba las zapatillas gastadas, cuyas suelas se habían ido adelgazando durante un año, y se fue directamente al taller como siempre hacía. Alio se ofreció a pagar para arreglar el techo que Walter había parcheado en la gotera con una lámina de hojalata que no hacía juego. Walter no levantó la vista del motor en el que estaba trabajando. Dijo, mi techo, lo arreglo yo mismo. Con esa voz tranquila que Alio empezaba a reconocer como la forma del anciano de decir no sin tener que decir no. Alio le habló a Lily de Chicago, de la mejor escuela privada de la costa norte, donde cada clase tenía solo 15 estudiantes y los laboratorios de ciencias tenían equipos que la escuela secundaria de Cedar Hollow no podría soñar con tener en 100 años. Sobre el ático con vistas al lago Michigan, sobre el dormitorio que sería suyo, sobre la ciudad de ahí fuera con sus museos, teatros, restaurantes, todas las cosas que Cedar Hollow no tenía y nunca tendría. Lily se sentó y escuchó. No interrumpió, no asintió, no negó con la cabeza. Su rostro era plano y quieto como la superficie del arroyo detrás de la casa cuando no había viento. Y Alio no tenía ni idea de lo que se movía bajo esa superficie. Pero también hubo otros momentos. Momentos en los que Alio no era el jefe que llegaba con regalos, sino solo un hombre de 37 años sentado en una pequeña cocina, sin saber qué decirle a la hija de 15 años que acababa de saber que existía 72 horas antes. Una vez, Alio sirvió agua de la jarra de la mesa para Lily, y su mano, la misma mano que había sostenido un arma tan firme como una roca, tembló ligeramente alrededor de la vieja jarra de plástico y derramó agua sobre la mesa. Se apresuró a coger una toalla y limpiarlo, torpe, patoso. Y en ese momento no parecía un jefe de la mafia. Parecía un padre entrando en la habitación de su hijo recién nacido por primera vez, sin saber cómo sostener algo tan pequeño sin hacerlo mal. Lily lo vio. No dijo nada, pero lo vio. Una tarde, Alio se sentó en el porche con Lily y Walter, sin hablar,
solo sentados allí. Y el silencio no era tenso como el primer día. Era pesado de una manera diferente. Pesado porque los tres sabían que había algo aún por decir, y ninguno de ellos estaba preparado todavía. Entonces sonó el teléfono de Alio. Miró la pantalla, se puso de pie, salió al patio y contestó. Lily no intentó escuchar, pero estaba lo suficientemente cerca como para ver el cambio. La espalda de Alio se enderezó, sus hombros se endurecieron y su voz cambió por completo en un solo segundo. Era la voz que solo unos minutos antes le había preguntado torpemente a Lily si había pasado algo interesante en la escuela ese día. Baja, fría, lenta, cada palabra cortada limpiamente como el golpe de un cuchillo. Y aunque Lily no pudo oír las palabras exactas, oyó ese tono. El tono de alguien que da una orden que nadie se atrevería a cuestionar. La llamada terminó en menos de un minuto. Alio volvió al porche, se sentó e intentó reanudar la conversación con su voz normal. Pero Lily lo había visto. Había visto que el hombre que derramó agua sobre la mesa y el hombre que habló por teléfono en el patio eran la misma persona, y que ambos hombres vivían dentro del mismo cuerpo, pero provenían de dos mundos completamente diferentes, y empezó a entender por qué. 15 años antes, su abuelo había visto el arma bajo el asiento del conductor y había decidido mentir. Sucedió el jueves por la noche, el cuarto día desde que Alio había llegado a Cedar Hollow. Los tres estaban sentados en el porche como lo habían hecho las últimas noches. Walter en la silla de madera a la izquierda, Lily en los escalones del porche, Elio en la silla de plástico que había sacado de la casa, porque el porche solo tenía una silla, y Walter ya estaba sentado en ella. Estaba oscuro. No había farolas en este tramo de la carretera. Solo la luz del porche que proyectaba una tenue cinta amarilla sobre el patio y el sonido constante de los grillos que venía de la orilla del arroyo detrás de la casa. Nadie dijo nada durante un buen rato. Entonces Alio habló. Habló lentamente, con voz tranquila. No como la voz que usaba para dar órdenes por teléfono, ni como la voz torpe que tenía cuando derramó agua sobre la mesa, sino una voz intermedia. La voz de un hombre que había pensado cada palabra antes de decirla. Señor Walter, respeto lo que ha hecho por Lily. Nadie lo niega. La ha criado solo durante 15 años y sé que no ha sido fácil. Alio se detuvo, miró hacia la oscuridad. Luego continuó. Pero mire ese techo, mire ese taller de reparaciones, mire los zapatos que lleva a la escuela. Luego mire sus manos. Le ha dado a esa chica todo lo que ha podido, pero usted sabe y yo sé que no puede seguir dando para siempre. Yo puedo darle lo que usted no puede. Un futuro. La frase no fue fuerte, no fue aguda, no había nada en ella que sonara a amenaza. Fue suave, suave como un cuchillo muy afilado. Del tipo que corta la piel tan limpiamente que la persona que está siendo cortada no siente el dolor de inmediato y solo ve la sangre unos segundos después. Walter no reaccionó. Se quedó quieto en la silla, su mano derecha frotando su rodilla izquierda. La rodilla que le dolía desde el invierno pasado, pero que nunca se había hecho revisar porque el coste de una visita al médico era el coste de los libros de Lily para todo un semestre. Sus ojos miraban hacia la oscuridad, no a Alio, no a Lily, sino a la silueta negra de los montes Apalaches en la distancia, como si en algún lugar de ese contorno estuviera la respuesta que buscaba. Pero no dijo nada. Lily tampoco dijo nada. Se sentó en el escalón del porche con los brazos alrededor de las rodillas, la mirada baja. Oyó cada palabra. Cada palabra aterrizó exactamente donde debía. Esa noche, después de que Alio se hubiera ido al motel y Walter hubiera entrado, Lily no se fue a la cama. Se quedó en el umbral de la cocina, apoyada en el marco, y observó a su abuelo amasar la masa de las galletas para la mañana siguiente. Lo había visto hacer esto miles de veces. Pero esta noche estaba mirando de otra manera. Estaba mirando sus manos, mirándolas de verdad. Vio la forma en que sus nudillos se doblaban en ángulos antinaturales porque la artritis se había comido el cartílago. Vio los gruesos callos en sus palmas, abiertos en algunos lugares donde, si mirabas de cerca, podías ver sangre seca en las grietas.
Vio la forma en que esas manos temblaban ligeramente cada vez que presionaban la masa. Un temblor tan pequeño que tenías que estar muy cerca para notarlo, y entendió que él había ocultado ese temblor muy bien. Lo había ocultado cada mañana mientras sostenía una llave. Lo había ocultado cada sábado mientras amasaba la masa en el mercado de agricultores. Lo había ocultado durante 15 años simplemente sin dejar que nadie mirara lo suficientemente de cerca. Y en ese momento, de pie en el umbral de la cocina, mirando la espalda encorvada y las manos temblorosas de un hombre de 72 años, amasando masa a las 10 de la noche, para que por la mañana pudiera vender galletas para pagar la factura de la luz. Lily sintió algo que nunca había sentido antes. Culpa. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque existía. Porque ella era la razón por la que esas manos tenían que amasar masa a las 10 de la noche. Porque ella era la carga que ese anciano había llevado sobre su espalda durante 15 años sin dejarla nunca, sin decir ni una sola vez que era pesada. Y Alio había plantado ese pensamiento en su mente en el momento exacto, en el lugar exacto, no por crueldad, pero el efecto no fue diferente. Lily fue a su habitación, pero no durmió. Se tumbó en la cama, mirando el techo, donde la vieja mancha de agua del techo parcheado se había extendido en una forma marrón desigual que había mirado cada noche de su vida. Se dio la vuelta una y otra vez, la vieja cama crujiendo cada vez que se movía, y en la habitación de al lado, separada por una delgada pared, Walter yacía quieto con los ojos abiertos y lo oyó todo. Oyó crujir la cama, oyó a Lily dar vueltas, oyó los largos silencios entre cada vuelta volverse más pesados que el anterior. Yacía de espaldas con ambas manos sobre el pecho, esas manos ásperas y callosas, cruzadas una sobre la otra. Y rezó, no en voz alta, solo en su mente, de la manera en que había rezado cada noche desde que Ruth murió. Y se dio cuenta de que había cosas en este mundo más allá del alcance de las manos de un mecánico de automóviles. Pero lo que pidió esa noche no fue lo que nadie de fuera hubiera adivinado. No pidió que Lily se quedara. No le pidió a Dios que la mantuviera con él. Pidió que Lily eligiera lo que era correcto, que eligiera lo que fuera mejor para ella, sin importar qué fuera. Incluso si eso significaba que a la mañana siguiente se colgaría la mochila al hombro, se subiría a una Escalade y se iría de Cedar Hollow para siempre. Incluso si esa elección lo rompería completa y absolutamente. Porque Walter Whitfield había vivido 72 años, y si 15 años criando a su nieta le habían enseñado una cosa, era esta. El amor verdadero no se aferra. El amor verdadero abre la mano y dice, vete. Incluso cuando después de que la mano se abre, esas manos ya no saben qué les quedará por sostener. Lily aguantó un día más, y entonces algo dentro de ella no pudo soportarlo más. No era ira, y no era rebelión, sino la sensación de vivir en una casa donde cada pared tenía una puerta cerrada con llave, y ella no tenía la llave de ninguna de ellas. El viernes por la tarde, después de que Alio se hubiera ido al motel, y todo Cedar Hollow se hundiera en la particular quietud de una tarde de fin de semana, Lily se sentó frente a Walter en la mesa de la cocina. Él se estaba limpiando las manos con el trapo manchado de aceite después de terminar el último coche del día. Lily lo miró y habló con una voz tranquila pero firme. La voz de alguien que había pasado toda la noche mirando el techo y pensando en esta frase antes de decirla. Abuelo, necesito saberlo todo. No una parte, todo. ¿Por qué se fue mamá? ¿Por qué escondiste a mi padre? ¿Por qué nadie me dijo una palabra en 15 años? Walter dejó de limpiarse las manos. El trapo se quedó allí entre sus palmas, extendido sobre la piel áspera como una cuerda que lo sujetaba antes de caer. Miró a Lily, miró esos ojos gris a su lado, los ojos que lo habían seguido desde que eran los ojos de un bebé llorando a las 3 de la mañana. Luego los ojos de una niña de 5 años preguntando, «Abuelo, ¿dónde está mi madre?» Luego los ojos de una niña de 10 años que había dejado de preguntar porque ya sabía que no habría respuesta. Y ahora los ojos de una joven de 15 años sentada frente a él, exigiendo la verdad con una calma más aterradora que cualquier grito.
Walter entendió que la puerta que había mantenido cerrada con llave durante 15 años no podía seguir cerrada por más tiempo. Dejó el trapo sobre la mesa, acercó la silla y se sentó en ella lentamente, tan lentamente como se lo permitía su espalda encorvada. Luego le contó. Le contó que 15 años antes, un joven había llegado a Cedar Hollow conduciendo un coche negro, diciendo que trabajaba en bienes raíces. Se quedó 3 semanas y luego desapareció en mitad de la noche. Le contó que Diana, su hija, se había enamorado de ese hombre. De la manera en que una chica de 20 años que nunca ha salido del pueblo se enamora de un hombre del mundo exterior. Completamente, sin reservas. Le contó que la noche antes de que ese hombre se fuera, él había salido a cerrar la puerta del taller y pasó junto al coche aparcado en la carretera. La puerta estaba entreabierta y había visto el arma bajo el asiento del conductor. Le contó que en ese momento entendió en qué se había metido su hija. No en bienes raíces, no en nada perteneciente al mundo ordinario, sino en algo oscuro, algo peligroso, algo para lo que no tenía nombre, aunque el frío que le recorrió la espalda esa noche se lo nombró por él. Le contó que cuando Alio volvió 3 meses después, él había mentido. Mi hija se ha ido. 4 palabras que había preparado de antemano porque sabía que tarde o temprano ese hombre volvería. Y sabía que solo tendría una oportunidad para alejarlo. Todo mientras Diana estaba dentro de la casa, a 30 pasos de la puerta del taller, su vientre ya empezando a hincharse. Le contó que Diana dio a luz a Lily 6 meses después en el hospital del condado, a 40 millas de Cedar Hollow, y que él condujo su vieja camioneta hasta allí a las 2 de la mañana cuando comenzó el parto. Le contó que cuando sostuvo a la bebé por primera vez y la miró a los ojos, esos ojos gris azulado, supo que esa niña era la hija del hombre con el arma bajo el asiento del conductor. Y también supo que eso no cambiaba absolutamente nada. Esa bebé seguía siendo su nieta, su sangre, la carne y los huesos de su hija. Luego contó la parte que hizo que su voz se ralentizara, se volviera más pesada, como si cada palabra fuera una piedra que tuviera que levantar desde el fondo de su estómago. Le contó que cuando Lily tenía 5 meses, apareció otro hombre en Cedar Hollow, Raymond Novak, de 27 años, conduciendo una camioneta negra. Dijo que estaba en el negocio de la madera. Pero Walter supo de inmediato, con el instinto de un hombre que había visto un arma bajo un asiento de conductor una vez y nunca había olvidado la sensación, que este hombre tampoco era ordinario. Solo más tarde Walter se enteró de que Novak pertenecía a la organización rival de la familia Ferraro, que había venido a Cedar Hollow para vigilar el antiguo acuerdo de tierras, y que cuando se enteró de que Diana había estado involucrada con Alio, se acercó a ella no por amor, sino por información. Pero Diana no lo sabía. Diana tenía 20 años, atrapada en una casita con un padre anciano y una niña pequeña. Agotada, sola, y Novak apareció como una puerta que se abría al mundo exterior. Le contó que una noche, cuando Lily tenía casi 6 meses, se despertó por un llanto a las 3 de la mañana. El llanto de Lily, agudo e ininterrumpido. El tipo de llanto que hace un bebé después de llorar demasiado tiempo sin que lo cojan. Se levantó, fue a la cocina y vio la cuna en medio de la habitación. La puerta principal estaba abierta de par en par. El viento nocturno entraba frío. Y la silla donde Diana siempre se sentaba para amamantar a la bebé estaba completamente vacía. No había maleta en el suelo de la cocina porque Diana ya la había sacado. No había nota en la mesa. No había nada excepto un bebé llorando y una puerta abierta. Walter cogió a Lily, la sostuvo contra su pecho y salió a mirar por el camino. El camino estaba negro, vacío, sin coche, sin faros. Diana se había ido con Novak. Se quedó en la puerta sosteniendo a su nieta hasta que dejó de llorar. Luego volvió a entrar y cerró la puerta. A partir de esa noche, no quedó nadie en esa casa más que ellos dos. Las cartas de Diana empezaron a llegar unos meses después, dispersas, luego cada vez más espaciadas. Luego, un día cesaron por completo, exactamente como alguien que apaga lentamente una luz hasta que la habitación está completamente oscura. Y tus ojos se han acostumbrado tanto a la oscuridad que ya no recuerdas que alguna vez fue brillante.
Walter terminó de hablar y se quedó en silencio. Sus manos yacían sobre la mesa, con las palmas hacia arriba, callosas, agrietadas, temblando débilmente. Miró a Lily y pronunció la última frase con una voz que no tembló, aunque sus manos sí lo hacían. Puede que me equivocara. Lo sé, pero todo lo que hice, lo hice con todo lo que tenía. Lily miró las manos abiertas sobre la mesa. No habló, no se levantó, no lloró. Solo se quedó sentada, con esos ojos gris a su lado fijos en esas manos ásperas y callosas, mientras toda la pequeña cocina, impregnada del olor a aceite de motor y masa de galletas, se hundía en el silencio más pesado que esas cuatro paredes habían soportado jamás. 2 días después de la conversación en la cocina, mientras Lily todavía estaba encajando cada pieza de la verdad en su lugar correcto dentro de su mente, y Walter todavía vivía con la sensación de un hombre que había sido abierto en canal y aún no había sido cocido. Llegó lo que ninguno de los dos esperaba. Frank Caruso llamó a Alio a las 6 de la mañana. Alio estaba en el balcón de su habitación de motel. Tenía una taza de café de máquina en la mano y miraba el tramo vacío de la Ruta 19. Su teléfono vibró. Lo cogió y la voz de Frank al otro lado fue tan breve como siempre. Pero esta vez llevaba algo que Alio rara vez oía en la voz de este hombre de 55 años. Urgencia. Los hombres de Nova que están en el pueblo, 2 de ellos, una camioneta negra aparcada en la gasolinera abandonada desde anoche. Alio no dijo nada durante 3 segundos. Luego preguntó si ya sabían dónde estaba la chica. Frank dijo que habían tomado fotografías del taller de reparaciones y de la casa desde la distancia. Alio terminó la llamada y aplastó la taza de café en su mano hasta que se abolló. El líquido caliente se derramó sobre sus dedos, pero él no se movió. La cicatriz en el dorso de su mano derecha se enrojeció por la fuerza de su agarre. Volvió a llamar a Frank en menos de 1 minuto y dio la orden. Su voz volvió al tono exacto que Lily había oído en el porche el día anterior. Baja, fría, cada palabra limpia como una cuchilla. Trae más hombres. No dejes que se acerquen a la chica, pero no hagas ruido. Todavía no. A partir de ese momento, Cedar Hollow tuvo 2 vehículos negros más aparcados en extremos opuestos del pueblo. Aunque la mayoría de la gente allí o no se dio cuenta o asumió que pertenecían a los extraños, que ya seguían al hombre del traje de 3 piezas en el motel. Pero Lily no sabía nada de eso. Seguía yendo a la escuela, seguía caminando 2 millas, seguía volviendo a casa para ayudar a su abuelo a arreglar coches. Hasta el lunes por la noche. Lily se quedó hasta tarde en la biblioteca de la escuela esa noche, porque estaba trabajando en un proyecto en grupo para historia americana. La biblioteca cerraba a las 7 y ya era completamente de noche cuando empezó a caminar hacia casa. En el camino entre la escuela y la casa, había un tramo de aproximadamente media milla que atravesaba la parte vieja del pueblo. Allí, casas abandonadas se alzaban en silencio a ambos lados, sin farolas, porque el condado había dejado de pagar para mantenerlas hacía años. Lily había caminado ese tramo cientos de veces y nunca había tenido miedo, porque Cedar Hollow era el tipo de lugar donde no había nada que temer. Hasta que oyó el motor detrás de ella. Se dio la vuelta. Una camioneta negra con los faros apagados se movía lentamente a unos 30 metros detrás de ella. No aceleró, no se detuvo. Solo la siguió al ritmo de una persona caminando. Lily aceleró el paso. La camioneta también aceleró, empezó a correr y el motor detrás de ella se elevó con ella, lo suficiente como para oír los neumáticos crujiendo sobre la grava, acortando la distancia. Su corazón golpeaba contra sus costillas tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Nadie la había perseguido en su vida. Nunca había sabido lo que se sentía cuando algo se movía en la oscuridad detrás de ella y no sabía lo que quería. Entonces, desde la carretera de la derecha, irrumpió una escalade negra, sin claxon, sin faros. Llegó como un bloque sólido de acero negro, cortando el espacio entre Lily y la camioneta. La Escalade se detuvo de lado en la carretera. Las puertas se abrieron de golpe y 2 hombres vestidos de negro salieron y formaron una línea entre Lily y la camioneta que estaba detrás. La camioneta se detuvo. Se quedó allí quizás 5 segundos,
con el motor rugiendo bajo. Luego puso la marcha atrás, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad al final de la carretera. Uno de los hombres de negro se volvió hacia Lily, le hizo un solo asentimiento y luego volvió a subir al vehículo. La Escalade se fue. Lily se quedó sola en medio de la carretera oscura, con las manos temblorosas, las piernas temblorosas, la respiración acelerada. Observaba cómo la Escalade desaparecía y lo entendía, completamente, más profundamente que cualquier historia que Walter o Betty le hubieran contado. Que el mundo que su abuelo había temido durante 15 años, el mundo del arma bajo el asiento del conductor, no era una historia. Acababa de seguirla a casa. Cuando llegó a la casa, Alio ya estaba de pie en el patio delantero, con las manos en los bolsillos, el rostro inexpresivo, pero la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo saltar bajo la piel. Lo sabía. Lo había sabido antes que ella. Estaba a punto de abrir la boca para decir algo. Quizás para preguntar si estaba bien, quizás para explicar. Pero Lily habló primero. Se paró a 3 pasos de él, con las manos aún temblorosas, pero su voz no temblaba en absoluto. ¿Eres el futuro del que hablabas? ¿O eres exactamente el peligro que mi abuelo ha temido durante 15 años? Lo llamó tú. No padre, no Alio, solo tú, con la voz que la gente usa para los extraños. Y Alio, el hombre que se había enfrentado a cañones de pistola sin parpadear, el hombre que había escuchado a aliados traicionarlo sin cambiar de expresión, el hombre que había visto morir a enemigos sin que le temblaran las manos. Se quedó allí, en el patio delantero de una casita en Cedar Hollow, y recibió esa frase directamente en el pecho. No respondió, no porque no tuviera respuesta, sino porque cualquier cosa que dijera habría sido o una mentira o el tipo de verdad que aún no estaba preparado para oírse admitir. Se quedó allí, con la mano abriéndose y cerrándose dentro del bolsillo, la cicatriz en el dorso crispándose débilmente, y no dijo nada. Ese silencio fue la respuesta más honesta que tenía para dar. 3 días después del incidente de la camioneta, mientras Lily todavía se estremecía cada vez que oía el sonido de un motor desconocido en la carretera, y Alio todavía no había encontrado una respuesta a la pregunta que ella le había lanzado directamente al pecho esa noche. Un autobús Greyhound se detuvo en la gasolinera a las afueras del pueblo, y una mujer se bajó. Llevaba un abrigo fino, aunque el otoño ya se había instalado, y el viento de la montaña en los Apalaches era lo suficientemente frío esa mañana como para que el aliento se viera en el aire. Su largo pelo castaño seguía allí, pero ahora seco, sin brillo, atado apresuradamente en la nuca. Una pequeña mochila colgaba de un hombro, sin maleta, y su rostro. Si alguien en Cedar Hollow todavía recordaba a Diana Whitfield, a los 20 años con su amplia sonrisa y sus brillantes ojos marrones, entonces la mujer de 35 años que estaba en la gasolinera esa mañana era una versión que el tiempo había reescrito por completo. Estaba mucho más delgada que cualquier delgadez ordinaria, sus clavículas afiladas bajo la tela de su abrigo, sus ojos hundidos con ojeras que no provenían de una noche sin dormir, sino de 1000 noches sin dormir. Y a lo largo del borde izquierdo de su barbilla había una débil cicatriz de unos 2 centímetros de largo que no había estado allí hace 15 años. Diana caminó desde la gasolinera hasta el final del camino de tierra, el mismo camino que había recorrido miles de veces cuando todavía era la hija de Walter Whitfield. Y con cada paso que la acercaba a la casa, su ritmo se ralentizaba, como si sus piernas discutieran con su mente sobre si debía seguir adelante. Se detuvo en la puerta del taller de reparaciones. El letrero de reparaciones de automóviles Whitfield seguía allí, más descolorido ahora, más desgastado, pero seguía siendo el mismo letrero que había mirado cada día durante los primeros 20 años de su vida. La puerta de la casa estaba abierta, y en ese umbral, con una toalla de mano sobre un hombro y sus manos ásperas y callosas colgando a los lados, estaba Walter. Miró a Diana. Diana lo miró a él. 15 años se interponían entre ellos en los 10 pasos desde la puerta hasta la entrada. Walter no gritó, no corrió hacia ella, no la abrazó. Su rostro no cambió,
¿O cambió solo en lugares que alguien que lo conociera lo suficiente habría notado? Un parpadeo más rápido de lo habitual, su mandíbula apretándose y luego soltándose, el pulgar de su mano derecha presionando su palma y soltando. Miró a su hija y lo vio todo. Vio la delgadez que no provenía de la dieta. Vio la cicatriz en su barbilla. Vio la forma en que Diana se paraba con los hombros ligeramente encogidos, como alguien que se había acostumbrado a ser golpeada y cuyo cuerpo había aprendido a hacerse más pequeño incluso cuando nadie levantaba la mano. Lo vio todo y lo entendió, pero aún así preguntó con voz plana, no enfadada, no alegre, solo necesitando saber, ¿has vuelto por Lily o porque alguien te ha hecho volver? Diana se quedó allí en la puerta, y esa pregunta, solo unas pocas palabras sencillas, la rompió. No lentamente. Al instante, las lágrimas brotaron antes de que pudiera siquiera llevarse una mano a la cara. Sus hombros temblaban, su boca se abría, pero el sollozo llegó antes que las palabras. Lloró allí, en la puerta del taller de reparaciones, con la mochila al hombro, los zapatos sucios. Y a través de esos sollozos, le dijo que había querido volver durante mucho tiempo, desde el primer año. Pero Novak no la dejaba. Dijo que Novak lo controlaba todo, el teléfono, el dinero, el coche, que no se le permitía ir a ningún sitio sola, no se le permitía llamar a nadie, no se le permitía contactar a nadie de su antigua vida. Dijo que las cartas que le había enviado a Walter durante ese primer año fueron las únicas veces que había logrado escribir en secreto mientras Novak estaba fuera. Y cuando él se enteró, la golpeó, y después de eso no hubo más cartas. Dijo que la cicatriz en su barbilla provenía de la vez que intentó escapar cuando tenía 27 años. Y Novak la encontró en la estación de autobuses de Knoxville. Dijo que esta vez Novak la había obligado a volver a Cedar Hollow porque la necesitaba para acercarse a Lily. La necesitaba para usar el vínculo entre madre e hija para llevar a Lily a algún lugar donde los hombres de Novak pudieran alcanzarla. Para convertir a la chica en una palanca contra Alio. Dijo que había venido aquí porque Novak la había obligado. Pero también había venido porque esta era la primera vez en 15 años que se le permitía salir por la puerta que Novak mantenía cerrada. Y fuera cual fuera la razón, sus pies la habían traído de vuelta aquí, a este camino de tierra, a esta casa. Dijo, lo siento, papá, lo siento. Lo dijo 3 veces, y cada vez sonaba más ligero que la anterior, como si supiera que esas palabras no eran suficientes para 15 años, pero eran todo lo que le quedaba por ofrecer. Walter se quedó en la puerta y lo escuchó todo. Su rostro no cambió, pero su mano derecha, esa mano áspera y callosa que colgaba a su lado, se cerró en un puño y se abrió de nuevo. Se cerró y se abrió. Diana dijo, por favor, abuelo, déjame ver a Lily. Solo una vez, solo déjame mirarla una vez y luego me iré. Walter no dijo que sí, y no dijo que no. No invitó a Diana a entrar, pero tampoco cerró la puerta. Se quedó allí, con la puerta abierta detrás de él. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, dejando esa puerta exactamente donde él estaba, abierta. No de par en par, no estrecha, solo lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Si esa persona elegía pasar por su cuenta, eso era todo lo que Walter podía dar en ese momento. No el perdón, todavía no. Solo una puerta que no se había cerrado. Todo llegó a su punto culminante el domingo por la tarde, cuando los 4 estuvieron en la misma habitación por primera vez. Alio fue a casa de Walter, no según lo previsto, sino porque Frank había llamado para decir que los hombres de Novak habían vuelto. Esta vez no eran 2, sino 4, y ya no solo observaban, esperaban la orden para moverse. Alio entró en la cocina, todavía con su traje, pero esta vez no lo hacía parecer poderoso. Lo hacía parecer un hombre que cargaba con el tiempo perdido y un miedo que acababa de encontrar. Diana había estado en la casa desde la mañana, sentada en un rincón de la cocina, en la silla de plástico que Walter había sacado para ella. Con los hombros encogidos, ambas manos fuertemente entrelazadas en su regazo, los ojos rojos de llorar, pero ya no lloraba porque incluso las lágrimas tienen límites. Walter estaba de pie junto a la estufa, de espaldas a la pared,
con los brazos colgando a los lados, esas manos ásperas y callosas inmóviles. Lily estaba sentada a la mesa en el mismo lugar donde había desayunado cada mañana durante 15 años, con sus ojos gris azulado mirando al frente sin mirar a nadie en particular. Alio habló primero. Se paró en medio de la cocina, sin sentarse, porque en su mundo, cuando había que decir algo importante, un hombre se ponía de pie. Y habló con una voz que no era ni la voz de un jefe dando órdenes, ni la voz de un padre torpe, sino algo intermedio. La voz de un hombre que dice la verdad, aunque la verdad no sea hermosa. Novak sabe que Lily está aquí. Ha enviado hombres. Esa noche en la carretera fue solo el principio. Si Lily se queda en Cedar Hollow, vendrá por ella, y esta vez no con una camioneta arrastrándose lentamente detrás de ella. Alio miró a Walter. Usted no puede protegerla de hombres como Novak. No es su culpa. Es porque mi mundo ya ha tocado este lugar. Y una vez que toca algo, no se retira. Yo puedo protegerla. Tengo hombres, tengo recursos, tengo todo lo necesario para mantenerla a salvo, pero tiene que ser en Chicago, no aquí. Esa frase cayó en la cocina como una piedra en un pozo profundo. Diana empezó a llorar de nuevo. Dijo, Lily, lo siento. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero te ruego que me perdones. No quería dejarte. Me mantuvieron alejada. No tenía forma de volver. Las palabras de Diana salieron a borbotones, tropezando unas con otras, enredadas con lágrimas, y llevaban algo real, no falso, no actuado, pero también llevaban 15 años de vacío que ninguna disculpa podría llenar jamás. Walter no dijo nada. Se quedó contra la pared, con los ojos cerrados, las manos colgando a los lados, y no dijo una sola palabra. No le rogó a Lily que se quedara. No habló mal de Alio. No habló mal de Diana. No mencionó 15 años de despertarse a las 5 de la mañana. No mencionó las galletas. No mencionó las llaves. No mencionó sus manos. No usó nada de lo que había hecho como arma para mantener a su nieta a su lado. Solo se quedó allí, con los ojos cerrados, y dejó que Lily eligiera por sí misma. Porque esa noche, mientras yacía escuchándola dar vueltas en la cama, le había pedido a Dios que dejara que Lily eligiera lo correcto, aunque eso lo destruyera. Y Walter Whitfield era un hombre que cumplía sus promesas a Dios. La cocina se quedó en silencio. El olor a aceite de motor del taller de al lado flotaba débilmente en el aire, mezclándose con el aroma de la masa de galletas que aún perduraba en la mesa de esa mañana. El reloj de pilas de la pared, cuyo segundero había dejado de funcionar el año pasado, colgaba allí en silencio, como si el propio tiempo estuviera esperando. Lily se sentó a la mesa, mirando la madera. Vio el arañazo que había hecho cuando tenía 7 años, tratando de arreglar la pata de la mesa para su abuelo con un destornillador. Vio la pequeña marca de quemadura en la esquina de la vez que él le enseñó a encender una cerilla cuando tenía 10. Miró esa mesa, y esa mesa era el mapa de 15 años. Luego Lily se levantó, no rápido, no lento, sino de la misma manera en que se levantaba cada mañana cuando oía que servían el café. No miró a Alio, no miró a Diana. Caminó hasta donde Walter estaba de pie con los ojos cerrados contra la pared y se arrodilló a su lado. Tomó sus manos entre las suyas, esas manos ásperas y callosas, las articulaciones hinchadas, los nudillos doblados, las uñas bordeadas de aceite negro, las palmas agrietadas, el ligero temblor. Las manos que habían amasado masa de galletas a las 10 de la noche, que habían agarrado una llave a las 5 de la mañana, que le habían trenzado el pelo aunque sus dedos eran más gruesos que los mechones, que la habían cogido a las 3 de la mañana cuando nadie más en el mundo se despertaba por ella. Lily sostuvo esas manos y dijo, con voz firme aunque sus ojos estaban húmedos, «Estas manos me criaron. Estas manos nunca me soltaron. No necesito un ático. No necesito guardaespaldas. No necesito Chicago. Necesito a mi abuelo». Walter abrió los ojos. Ojos marrones, nublados, cansados. 72 años viviendo dentro de ellos, mirando hacia abajo a los ojos gris azulado que se alzaban hacia él desde abajo. Los dos colores no eran iguales. Nunca lo habían sido. Y no importaba. Nunca había importado.
Walter apretó los labios. Su barbilla tembló una vez, solo una vez, y luego lo recuperó bajo control. No dijo nada. No tenía por qué. Sus manos, las manos que ya no podía cerrar en un puño, se cerraron alrededor de las manos de Lily. Y por primera vez en 15 años, algo se aferró a él a cambio. Elio se quedó en medio de la cocina. Miró a la chica de 15 años arrodillada junto al hombre de 72. Miró los dos pares de manos entrelazadas, una áspera y agrietada, una pequeña y pálida, y se quedó allí con sus propias manos colgando a dos lados, sin saber qué hacer. No había nada en sus manos, ni un arma, ni dinero, ni un contrato, ni poder, nada que pudiera usar en ese momento. Las manos que una vez comandaron todo un submundo colgaban indefensas a su lado, y la cicatriz en el dorso de su mano derecha temblaba débilmente. Pero esta vez no de ira y no de miedo, sino de algo para lo que Alio Ferraro, el jefe de la mafia más poderoso de la costa este de América, no tenía nombre. Alio no se movió. Se quedó en medio de la cocina, en el mismo lugar donde había estado cuando habló de Novak, y miró a Lily arrodillada junto a Walter sin parpadear. Miró las pequeñas manos de la chica, envueltas alrededor de las ásperas y callosas del anciano, y miró la forma en que esos dos pares de manos encajaban. No por el tamaño, sino por la costumbre, por 15 años de pasarse llaves, limpiar herramientas, amasar masa, trenzar el pelo. 15 años de una mano encontrando a la otra sin necesidad de pensar. Miró y entendió, no con su mente, sino con algo más profundo que la mente. Que el vínculo que yacía ante sus ojos no era algo que el dinero pudiera construir. Se había construido con galletas a las 5 de la mañana, y un techo con goteras parcheado con hojalata que no hacía juego, y zapatos gastados que la chica todavía usaba. Aunque un par nuevo de Nikes yacía sin abrir junto a la puerta de su dormitorio. Se había construido con 15 años sin faltar un solo día. Y su imperio de 2.000 millones de dólares. Los miles de hombres bajo su mando, toda la ciudad subterránea que controlaba, no podían comprar ni un segundo de esos 15 años. El silencio se prolongó. Quizás un minuto, quizás más. Diana se sentó en un rincón de la cocina. Ambas manos presionadas sobre su boca, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. El reloj roto en la pared permanecía quieto. Entonces Alio habló. Su voz era diferente a cualquiera que Lily hubiera oído antes. No era la voz fría que daba órdenes por teléfono. No era la voz torpe que derramaba agua sobre la mesa. No era la voz calculadora que había usado al hablar de Chicago y el ático. Esta voz era áspera, baja y lenta, como si cada palabra tuviera que pasar por un lugar en su garganta tan estrecho que apenas las dejaba salir. No vine aquí para quitarte a la niña. Se detuvo, tragó saliva y continuó. Perdí 15 años. 15 años en los que debería haber estado aquí, y no lo estuve. No porque no quisiera estarlo, sino porque no lo sabía. Pero eso no fue tu culpa. Y tampoco fue culpa de la niña. Fue mía. Porque vivo en el tipo de mundo donde un mecánico de automóviles ve un arma en un coche y decide esconder a su hija. Y tenía razón al hacerlo. Alio miró las manos de Lily, que todavía sostenían las de Walter. No quiero perder más. Dijo esas palabras, y en ese momento, en medio de esa pequeña cocina impregnada del olor a aceite de motor y masa de galletas, el jefe de la mafia más poderoso de la costa este de América se parecía exactamente a lo único que no se le había permitido ser durante 15 años. Un padre. Walter abrió los ojos y miró a Alio. Por primera vez desde que Alio había entrado en el taller de reparaciones el martes por la tarde de la semana anterior, Walter no lo miraba con una mirada cautelosa. No la mirada de un anciano que esconde a su nieta del mundo exterior. No la dura mirada de piedra que una vez dijo, «Mi hija se ha ido», sino la mirada de un hombre de 72 años, midiendo a un hombre de 37, con la única vara de medir que el dinero y el poder nunca podrían registrar. La medida de la verdad. Walter dijo, con voz lenta, clara, cada palabra puesta como un ladrillo. Si quieres estar en la vida de la niña, entonces tienes que merecerlo. No con dinero, no con un ático, no con guardaespaldas o coches negros.
estando aquí. Y estar aquí significa estar aquí. Ven, siéntate, come galletas, arregla lo que hay que arreglar. Escucha cuando la niña quiera hablar y quédate en silencio cuando necesites silencio. Si puedes hacer eso o no, no lo sé, pero ese es el único precio que acepto. Los dos hombres se miraron. El jefe de la mafia de 37 años de pie en medio de la cocina con un traje, y el mecánico de 72 años apoyado contra la pared con una camisa de franela descolorida. Entre ellos había una chica de 15 años arrodillada en el viejo suelo de la cocina, sosteniendo la mano de su abuelo. Sus ojos gris a su lado estaban húmedos, pero no lloraban. Nadie dijo nada más. Nadie necesitaba hacerlo. En esa cocina, ese domingo por la tarde, entre el olor a aceite de motor y galletas y el silencio, los tres encontraron algo que nadie nombró, pero que todos reconocieron. No un perdón completo, no la felicidad, solo un lugar donde estar. Pequeño, estrecho, pero suficiente para que los tres pusieran los pies y comenzaran de nuevo. Desde algo más verdadero que las promesas y más verdadero que el dinero. Esa noche, después de que Lily se durmiera y Walter se fuera a su habitación, Alio se sentó en la Escalade, aparcada fuera del motel, e hizo una llamada telefónica. 2 de la mañana, la ruta 19 estaba negra y vacía. Ni un solo coche a la vista, solo el sonido de los grillos y el sonido de la voz de Alio dentro del vehículo. Llamó a Frank primero, dijo 3 frases. Luego Frank lo conectó con otro número. La segunda llamada duró menos de 4 minutos. Alio habló con la misma voz que Lily había oído en el porche el día anterior y en el patio la noche que la camioneta la siguió. Una voz baja y fría, cada palabra cortada limpiamente, sin desperdiciar una sílaba. La voz de un hombre que no necesitaba amenazar porque no tenía por qué hacerlo. Solo tenía que hablar y la persona que escuchaba entendería por sí misma lo que pasaría si no escuchaba. Nadie supo lo que Alio dijo en esa llamada. Nadie excepto Frank y el hombre al otro lado de la línea. Pero a la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre los Apalaches y la niebla temprana aún se aferraba a las ventanillas de los coches, las 4 camionetas negras se habían ido de Cedar Hollow. La gasolinera abandonada al final de la carretera estaba vacía. Los lugares donde los hombres de Novak se habían aparcado para vigilar el taller de reparaciones ahora solo tenían huellas de neumáticos en la grava húmeda. Nadie en Cedar Hollow preguntó por qué habían desaparecido las camionetas. La gente de los pueblos pequeños tiene un extraño instinto para saber cuándo hacer preguntas y cuándo actuar como si no hubieran visto nada. Y esta fue una de esas veces en que actuaron como si no hubieran visto nada. Esa tarde, Alio le dijo a Walter que Novak no volvería a Cedar Hollow. No explicó cómo, y Walter no preguntó. Los dos hombres se miraron, y el breve asentimiento de Walter fue suficiente para que ambos entendieran que hay algunas cosas que no necesitan decirse en voz alta. Así como había cosas que Walter había hecho 15 años antes que tampoco habían necesitado explicación. Luego Alio dijo una cosa más. Dijo que Diana sería llevada a un lugar seguro. No a Cedar Hollow, sino a Virginia, a unas 3 horas en coche. Otro pueblo pequeño donde su gente se aseguraría de que Novak nunca la encontrara de nuevo. Un pequeño apartamento, 2 años de alquiler ya pagados por adelantado. Un trabajo en una lavandería conseguido a través de uno de los contactos de Frank. No porque Alio hubiera perdonado a Diana, sino porque Diana era la madre de Lily. Y después de una semana en Cedar Hollow, Alio había empezado a entender que no puedes decir, quiero estar en la vida de la niña, mientras dejas que la madre de la niña se ahogue. La mañana en que Diana se fue, se paró en la puerta de Walter por última vez. Su mochila estaba en su hombro, exactamente como el día que llegó. Pero había algo diferente en su rostro ahora. No alivio, no felicidad, sino algo más cercano a la aceptación. El tipo de aceptación que pertenece a alguien que sabe que ha perdido lo que no se puede recuperar, pero que al menos lo ha visto una vez más antes de irse. Lily estaba dentro de la casa, a unos pasos de la puerta. Madre e hija se miraron. Diana no se adelantó para abrazarla porque sabía que no tenía derecho a eso. No ahora, quizás nunca. Y lo aceptó quedándose quieta. Habló con una voz suave que no temblaba, como si hubiera ensayado la frase en su mente toda la noche.
no para interpretarla, sino para asegurarse de que saliera exactamente como quería decirla. No necesitas perdonarme. No pido eso. Solo necesito que sepas que te quiero, aunque no te lo creas. Esas últimas 4 palabras quedaron suspendidas en el aire del umbral de esa casita, y eran exactamente las mismas, palabra por palabra, que la última línea de la última carta que Diana había enviado a Walter 15 años antes, después de la cual nunca volvió a escribir. Dile a Lily que su madre la quiere, aunque no se lo crea. 15 años. Y esa frase nunca había cambiado. Quizás porque era la única frase que Diana siempre había querido decir de verdad, y ninguna otra palabra era lo suficientemente real como para reemplazarla. Lily no abrazó a su madre, no se adelantó, no dijo, te perdono, y no dijo, vete. Solo asintió una vez, lenta, ligera, pero claramente. Y en ese asentimiento hubo algo que Diana vio, y tuvo que apartar la cara de inmediato, porque si miraba un segundo más, no podría salir por la puerta. Diana dio la espalda, bajó del porche y caminó hacia el camino de tierra. Esta vez no fue en mitad de la noche, no fue en secreto y no fue una huida. Esta vez fue a plena luz del día, con la luz del sol en el suelo, y una chica de 15 años de pie en la puerta observándola irse, con ojos gris azulado que no lloraban, pero tampoco estaban secos. Pasaron unas semanas y Cedar Hollow volvió a ser exactamente lo que siempre había sido. Lento, tranquilo, sin que pasara nada. Las escaladas negras desaparecieron del motel. Las mujeres de la tienda de comestibles se quedaron sin cosas de las que susurrar, y el camino de tierra al final del pueblo volvió al sonido de las llaves por la mañana y al olor a café a las 5. Pero algunas cosas habían cambiado. El sábado por la mañana, en el mercado de agricultores bajo el viejo roble en la plaza del pueblo, el puesto de galletas seguía en el mismo lugar de siempre. La mesa plegable de madera todavía cubierta con el mantel a cuadros que Ruth había comprado 30 años antes, ahora amarillento por el tiempo, pero nunca reemplazado porque Walter no lo permitía. Las galletas seguían alineadas en bandejas sobre papel de horno, todavía a $3 la bolsa, todavía hechas con la receta que Ruth había escrito a mano en ese pequeño cuaderno. Pero quien estaba detrás del puesto no era Walter. Era Lily, de 15 años, con el pelo recogido en una coleta, usando el delantal de su abuelo, tan largo que tenía que envolverlo 2 veces alrededor de su cintura, sus pequeñas manos amasando masa sobre la mesa con los mismos movimientos que le había visto hacer miles de veces. Y ahora sus propias manos sabían cómo hacerlo sin necesidad de pensar. Alineaba las galletas en las bandejas, las metía en bolsas de papel, se las entregaba a los clientes, daba el cambio, y lo hacía todo con la calma de alguien que sabía que estaba exactamente donde debía estar. Walter se sentó a su lado en la vieja silla plegable que había llevado al mercado cada sábado durante 15 años, y que nunca había usado porque siempre había estado detrás del puesto. Por primera vez en 15 años, a Walter Whitfield se le permitió sentarse un sábado por la mañana. Se sentó allí con la espalda contra la silla plegable, ambas manos sobre sus muslos. Esas manos ásperas y callosas yacían quietas por primera vez, sin necesidad de sostener nada, amasar nada o arreglar nada. Sus ojos permanecían en Lily, detrás del puesto, y en su rostro había algo que Betty Harding diría más tarde que no era exactamente una sonrisa, pero muy cercano, más cercano que cualquier cosa que hubiera visto en el rostro de Walter desde el día en que Ruth murió. A pocos pasos del puesto de galletas, bajo la sombra del roble, estaba un hombre sosteniendo una taza de café de papel comprada en la tienda de comestibles al principio de la calle. No llevaba traje. Tenía las mangas arremangadas hasta los codos. Llevaba vaqueros y botas cuyas suelas ya habían empezado a coger el polvo de Cedar Hollow. Alio Ferraro venía cada 2 semanas, conduciendo solo un coche, sin convoy de escalades, sin guardaespaldas siguiéndolo por el pueblo, aunque Frank se oponía ferozmente. Llegaba el viernes por la tarde y se quedaba hasta el domingo por la tarde. Dormía en el viejo motel,
desayunaba en la tienda de comestibles y pasaba los sábados en el mercado de agricultores con una taza de café en la mano, observando a su hija vender galletas. En los días que estaba en Cedar Hollow, Alio no hablaba de Chicago, no hablaba del ático, ni de la escuela privada, ni del imperio. Entraba en el taller de reparaciones y Lily le enseñaba a sostener una llave inglesa. La primera vez la giró en la dirección equivocada y casi rompe el tornillo. Y Lily lo miró con la misma mirada que ponía a los niños de la escuela cuando preguntaban algo tonto. Luego le cogió la mano, la volvió a colocar en el lugar correcto y dijo, «Gírala así». Esa fue la primera vez que Lily tocó a Alio. No un abrazo, no un apretón de manos, solo unos pequeños dedos apoyados en el dorso de su mano para corregir el ángulo de la llave. Pero Alio lo sintió. Sintió esos dedos en su piel, sobre la cicatriz, y tuvo que apartar la mirada. Esa tarde, cuando Alio salió de debajo de un coche con aceite de motor en las manos y en la frente, se miró la mano y vio la raya negra de aceite sobre la vieja cicatriz. La misma mano, pero por primera vez, esa mano sostenía algo que no era sangre, no era poder, solo aceite de motor. Y no se quitó de inmediato, y él no quería que lo hiciera. El sábado por la mañana en el mercado de agricultores, mientras Lily envolvía una bolsa de galletas para una anciana que conocía bien, Betty Harding pasó por el puesto. Se detuvo, miró a Lily de pie detrás de la mesa con el delantal enrollado 2 veces alrededor de su cintura, con las manos amasando masa, el rostro serio, la espalda recta. Y luego miró más de cerca la forma en que la chica colocaba cada galleta en la bandeja una por una, con la misma delicadeza que usaba Walter. La forma en que trataba a los clientes con más asentimientos que palabras, exactamente como siempre lo había hecho Walter. Las manos pequeñas pero firmes, presionando la harina de la misma manera que esas manos ásperas y callosas habían trabajado en esta misma mesa durante 15 años. Betty lo dijo en un tono normal, como quien comenta el tiempo, pero no había nada normal en sus ojos. Igual que tu abuelo. Lily levantó la cabeza y miró a Betty. Luego miró a Walter sentado en la silla plegable. Luego sus ojos se dirigieron brevemente hacia Alio, de pie bajo el roble con una taza de café de papel en la mano. Sonrió, no ampliamente, no brillantemente, solo lo suficiente para que la comisura de su boca se levantara y para que esos ojos gris azulado brillaran un poco más bajo el sol de la mañana del sábado en Cedar Hollow. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. A veces, la familia no se decide por la sangre, no se decide por el dinero, o el imperio, o el poder. La familia se decide por qué manos te sostienen cuando nadie más en el mundo está dispuesto a hacerlo. ¿Por quién se despierta a las 3 de la mañana cuando lloras sin que se lo pidan? ¿Por quién amasa masa de galletas a las 10 de la noche para que haya suficiente dinero por la mañana para comprar tus libros escolares? ¿Por quién parchea un techo con goteras con una lámina de hojalata que ni siquiera hace juego y nunca vuelve a hablar de ello como si no fuera nada digno de mención? Porque para ellos no es un sacrificio, es simplemente lo que hay que hacer. Walter Whitfield nunca necesitó un resultado de una prueba o un documento para decirle que Lily era su nieta. Lo supo desde la primera noche en que levantó a esa bebé de la cuna en la cocina fría y la sostuvo contra su pecho. Lo supo y nunca necesitó nada más. Y Lily, cuando se paró en esa cocina 15 años después, con un jefe de la mafia a un lado y la madre que la había abandonado al otro, con todo el mundo tirando de ella hacia ellos, ella también lo supo. Se arrodilló junto a esas manos ásperas y callosas, y lo supo. Y Alio Ferraro, el hombre más poderoso de la costa este de América, el hombre que poseía un imperio de 2.000 millones de dólares, el hombre cuya entrada podía silenciar una habitación entera, finalmente aprendió algo que nadie en el Hampa le había enseñado jamás, que no podía comprar los 15 años que había perdido. No con dinero, no con un ático, no con un iPhone o un par de zapatillas Nike o un equipo de guardaespaldas. Pero podía estar aquí para los años que quedaban, apareciendo cada 2 semanas. Un coche, una taza de café de papel y unas manos que estaban aprendiendo por primera vez a sostener una llave en lugar de un arma. Esta historia no es solo sobre Walter, o Lily, o Alio.
Es sobre cada uno de nosotros, sobre las personas que nos sostuvieron en silencio cuando éramos demasiado pequeños para recordar, sobre las manos que se volvieron ásperas por nuestra causa y nunca pidieron gracias, y sobre la pregunta que quizás todos deberíamos hacernos hoy. ¿Quién fue el que nos sostuvo cuando nadie más lo hizo? ¿Y les hemos dado las gracias alguna vez por ello? Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor pulsa el botón de me gusta para que más gente pueda escuchar la historia de Walter. Por favor, comparte este video con alguien a quien quieras. Alguien que sepas que también ha sostenido a otra persona con sus propias manos ásperas y curtidas. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte las historias que compartimos cada día. Nos encantaría saber de ti. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado a alguien de tu vida real? Por favor, deja un comentario y compártelo con nosotros, porque cada comentario que escribes lleva una historia real desde el fondo del corazón, y leemos todos y cada uno de ellos. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de los días venideros. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.